¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal Católicos a Capela. Hoy vamos a tocar un tema fácil porque tengo varios proyectos en la cabeza. Uno de hablar de extra ecclesia nulla salus, que fuera de la iglesia no hay salvación, para que se entienda. Tengo una idea de hablar sobre la transubstanciación, pero el problema es que es muy filosófico, con palabritas filosóficas, con metafísica. Entonces depende, hay que ver. A ver, espero que les guste los vídeos que les estoy haciendo. Hoy vamos a hablar de los dogmas, cuántos son y cuáles son. El dogma de la Iglesia Católica es una verdad de fe revelada. Verdad de fe revelada que tenemos que creer. ¿Ok? Vamos para allá. Ay, caramba, caramba. Dice así. Los dogmas son verdades de fe que han sido reveladas por Dios, transmitidas de los apóstoles a través de la escritura y la tradición, propuesta por la Iglesia, por el Magisterio, y para su aceptación a todos los fieles cristianos. Dogmas de fe proclamados por la Iglesia Católica, los más importantes 44. Así que vamos para adelante. Hay unos dogmas que se basan en la autoridad de Dios. Hay otros que tienen que definirlo la Iglesia. Otros dogmas son definidos solemnemente por el Papa y por el Concilio. Un dogma tiene que ser siempre definido por el Papa o por un concilio, con alguien que tenga autoridad del Papa. Vamos. Primer dogma. Dice así. La existencia de Dios. Que existe Dios. La idea que no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad de conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneo por medio de su obra. Segundo, la existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de reconocimiento de la razón natural, sino también del objeto de la fe natural. 3. La unidad de Dios. Dios no existe más que un único Dios. Juan 17:3. No existe más que un solo Dios. 4. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 90. Quinto dogma. Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. Ay, caramba. Estos son los dogmas sobre Dios. Ahora vamos a hablar sobre los dogmas sobre Jesucristo. Número 6. Jesucristo es verdadero Dios. Juan 10:30. Es el Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina y con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Número 7. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina. Esta no me gusta. Cristo posee una verdadera naturaleza divina y de una verdadera naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Número 8, dogma número 8. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad. Repito, cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo invisible, de modo inseparable y de modo no confuso. ¿Os acordáis del dogma? Dogma número 9. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo Jesucristo. Dogma número 10. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio de Cristo por su naturaleza humana. Era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio. Número 11, dogma número 11. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Cristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre la cruz y su muerte para conseguir para ellos el perdón eterno. Dogma número 12. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día resucitó por su propia virtud y levantó el sepulcro. Dogma número 13.
Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre. Eso lo vemos en el Evangelio de Marcos 16, 19, el Evangelio de Lucas 24, en Hechos de los Apóstoles primero, en Efesios 4, resucitó entre los muertos y subió a los cielos en cuerpo y alma. Vamos a hablar de los dogmas de la Virgen María. Dogma número 14, la Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús Salvador, por género humano preservada, inmune de toda mancha y de toda culpa original. Dogma número 15, la perpetua virginidad de María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Dogma número 16, María es Madre de Dios. Esto para los protestantes los mata. María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace como verdadero hijo, el sujeto nació, posee la naturaleza humana, junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios. De ahí, madre mía, la página está fatal. De ahí, propiamente el Hijo de Dios. De ahí que el Hijo de María es el mismo verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces María es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo de Dios, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Dogma número 17, la Asunción de María. La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después de que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Dogma sobre el Papa y la Iglesia. Dice así, dogma número 18. La Iglesia fue fundada por Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a doctrina, culto y constitución. Dogma 19. Cristo nombró el apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos 4, 8. Confiriéndole inmediata y personalmente el primado de jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. Dogma número 20. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y de costumbre, sino también en las disciplinas y gobiernos de la Iglesia. Conforme a esta declaración, el poder de Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal e inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa puede poner y destituir a quien quiera, no es porque tenga mala fe, no, a quien quiera en cualquier parte del planeta. Poner obispo, quitar obispo, etc. Dogma número 21. El Papa es infalible, y aquí es donde los protestantes o muchos católicos se pierden. ¿Es infalible? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si el Papa dice que hay un burro volando tenemos que creerla? No, hombre, por favor. Es infalible. Siempre que se pronuncia, y aquí viene la palabreja, ex cátedra, desde la silla de Pedro, se pronuncia cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente que sujeto de la infalibilidad del Papa es todo Papa legítimo en su calidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos de quienes el Papa confiere parte de la autoridad maestría. Eso es atar y desatar. El Papa es infalible cuando habla de los objetos de la infalibilidad son de las verdaderas fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia el dogma, una verdad de fe revelada, ex cátedra. Si no habla ex cátedra, no es dogma. Y solo cuando se pronuncia es cátedra. No hay más nada. ¿Vale? No se hagan a la cabeza un lío. Que hable como pastor de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe, alguna costumbre, para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificiales no son definiciones de cátedra. Tampoco
pueden estar en contradicción con el magisterio ordinario universal. Por esta razón, la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Esto está en la Biblia. Os enviaré el Paráclito para llevarlos a toda verdad, que preserva al Supremo Maestro de la Iglesia de todo error. Las consecuencias de la infalibilidad es que las definiciones ex cátedra de los papas son por sí mismas irreformables, sin posible intervención ulterior o de cualquier autoridad. Dogma número 22. La Iglesia es infalible. Cuando hace una definición en materia de fe y costumbre, están sujetos a la infalibilidad. Siempre acordaros que están asistidos por el Espíritu Santo. ¿Vale? El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno, con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúnen en concilios ecuménicos y cuando disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbre que siempre fue enseñada por la Iglesia. Esta parte no les cae muy bien. Esta parte de que el Papa sea el pastor universal no les cae muy bien. Bueno, seguimos con los dogmas sobre la creación del mundo. Dogma número 23. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Génesis 1. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzar la razón con solo sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia. Dogma número 24. Carácter temporal del mundo. El mundo tuvo un principio en el tiempo. El mundo tuvo un principio en el tiempo. Dogma número 25. Conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Hablemos de dogmas sobre la Iglesia Católica y sobre el ser humano. Dogma 26. El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. El humano como común constituido de cuerpo y alma. Eso es un dogma. Otro dogma número 27. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado que es la muerte del alma. Se propaga de Adán a todos sus descendientes. Eso está en Romanos 5. Por generación y no por imitación, que es inherente a cada ser o a cada individuo. Dogma 28. El hombre caído no puede redimirse por sí mismo. Este me parece súper importante porque esto no lo sabemos. El hombre que ha caído no puede redimirse por sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino podría restaurar el orden sobrenatural destruida por el pecado. Dogma sobre los sacramentos. Dogma 29. El bautismo es el verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo 28. Dogma 30. La confirmación es el verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. Dogma número 31. La Iglesia recibió de Cristo el poder para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicado a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. Número 32. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por el derecho divino necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia de los sacerdotes mediante la confesión secreta. Número 33. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Cristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y aquí viene mi evangelio favorito. San Juan capítulo 6. Del 51 al 53. Para mí este es el capítulo. Juan 6. Dogma número 34. Nos faltan 10 nada más. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación. Quiero hacer un vídeo sobre la transubstanciación, pero el problema es que aquí hay mucha filosofía y mucha metafísica. Y a lo mejor a la gente no le gusta.
Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transubstanciación es una conversión en el sentido pasivo. Es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias de pan y vino, pues ocupan sus lugares el cuerpo y la sangre de Cristo. La transubstanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia prima, sino también la forma sustancial del pan y del vino son convertidas la sustancia, pan y vino, el pan y vino, la sustancia que tú ves, el vino y el pan, sustancias cambian y ya no lo son, porque ellos vienen a ser realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dogma número 35. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre vosotros? Hagamos la unción del mismo en el nombre del Señor. Número 36. El orden sacerdotal es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Existe una jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros, que son los sacerdotes, y los diáconos, que son los que están preparándose para ser sacerdotes. Dogma número 37. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendito por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad. Soy canario, estas palabras yo no las puedo leer. Indisolubilidad y elevándolos a la dignidad de sacramento. Vamos a hablar de los dogmas de la Iglesia Católica. Dogma número 38. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia, la muerte es consecuencia del pecado. Dogma número 39. El cielo, o el paraíso, como queréis llamarlo, las almas de los justos, que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran en el cielo. Dogma número 40. Este es el que no queremos en ninguno. El infierno es una posibilidad debido a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo. Dice así, aquí lo alarga un poquito más. Si el cielo puede ser representado como un gran tamiz, donde todos viven en plena comunión entre sí y con Dios, el infierno es visto como soledad, división y ausencia de amor que genera y mantiene la vida. Se debe resaltar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte, de quien quiera que sea. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, actos e omisiones, la que confirma o no el deseo personal de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se debe usar el infierno para convencer a las personas de creer en Dios o de vivir la fe. Eso favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y en vida. Dogma 41. El purgatorio. Las almas de los justos que en el instante de la muerte están cargadas de pecados veniales o por penas temporales debido al pecado van al purgatorio, que es un estado de purificación. Dogma número 42. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de su majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Dogma número 43. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, Él les promete la resurrección. Dogma 44 y último. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará
a todos los hombres. Mateo 25, del 31 al 34, y Hechos de los Apóstoles 17, 31. Y bueno, familia, estos son los 44 dogmas de la Iglesia Católica, espero haberles gustado. Tengo otros vídeos en cabeza aparte del... Ay, señor, tengo varios otros vídeos en la cabeza, pero el problema es que como no me comentáis, yo no sé cuál agarrar. No sé si a alguien le interesa algún dato, porque yo quería hacer un vídeo sobre la transustanciación, pero el problema es que es mucha filosofía, mucha metafísica, mucha teología, y a lo mejor se hace pesado. A mí me encanta todo eso. No sé. A mí, yo tengo ya preparado el vídeo de la Santa Inquisición, simplemente pasar las hojas a limpio y ya está. Y luego otro vídeo que tengo o quiero hacer es el de Extra Ecclesia Nulla Salus. Es que significa que fuera de la iglesia no hay salvación. Esos son los 3 vídeos que tengo preparados, pero claro, si a vosotros os interesa algo, me lo decís, por fin, ¿vale? Y nada, no quiero alargar esto porque sé que no es justo los vídeos larguillos. Un beso grande, que Dios me los bendiga y los protege. La Virgen Santísima los cubra bajo su manto y ruegue por todos ustedes y por sus familiares. Y me despido como siempre. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Comenten lo que queráis. Y aquí hay un servidor de ustedes.